Bien, ¿me están oyendo bien todos? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor, buena tarde. Ok. Vamos a dar inicio entonces al último tema de cicatrización. No es esa la primera. Bien. ¿Qué es la cicatrización? En palabras sencillas, es la reparación, el restablecimiento o la recomposición. O sea, es algo que ya ha sido cortado, por ejemplo, la piel, puede ser también el hueso, puede ser el músculo, puede ser lo que sea, se repara, ¿no? Esa reparación, ese restablecimiento y esa recomposición se llama cicatrización. Es un proceso de autorreparación, porque nadie interviene en ello. El cuerpo humano automáticamente empieza a reparar cuando hay algo que está lesionado. En pocas palabras, es el cierre o curación de una herida. Entonces, la cicatriz viene a ser un tejido nuevo resultante de la curación de una herida, en pocas palabras. Esto que se dice tan fácil, ¿no? Tan sencillo, es un proceso activo, dinámico y sucesivo, porque tiene sus etapas. Y es totalmente dinámico y activo, no está enmarcado precisamente en días exactos o en horas exactas. Tiene sus variaciones. Son fenómenos específicos, complejos, ordenados, y son interacciones superpuestas. Es un proceso que comprende, primero, en orden, una inducción de una respuesta inflamatoria aguda. O sea, lo que primero sucede cuando sucede una herida, cuando hablamos de una herida estamos hablando de un accidente o hablando de un bisturí que está abriendo una piel para una cirugía. En ese momento hay inducción de una respuesta inflamatoria aguda en la zona. Hay una regeneración, o sea, esto está seguido de una regeneración de células parenquimatosas. Posteriormente hay una migración y proliferación celular parenquimatosa y conjuntiva. Hay síntesis de proteínas de la matriz extracelular. Y finalmente hay un remodelado para establecer función parenquimatosa y del tejido conjuntivo. Fíjense, este es un esquema muy práctico para que ustedes puedan ver cómo sucede todo de una manera ordenada y progresiva y dinámica. Fíjense que hay 3 etapas, 3 periodos. Uno es el periodo inflamatorio, la inflamación misma, que parte desde el momento mismo de la lesión o de la herida misma y llega a durar hasta 3 días este periodo inflamatorio, teniendo su pico a las 8 horas de producida la herida. ¿Se dan cuenta? Desde el momento que se produce la herida, a las 8 horas ya ha hecho el pico inflamatorio. Y de ahí se va bajando lentamente y dura esto hasta los 3 días aproximadamente. La siguiente fase, que es la fase de tejido de granulación, no empieza en el tercer día cuando termina la inflamación, ya empieza a las 8 horas, cuando está en su pico el periodo inflamatorio, empieza el tejido de granulación a subir rápidamente y al finalizar el primer día, día y medio, llega a su pico, la fase de granulación. Y va bajando lentamente y dura hasta el 10º día, ese periodo de granulación. Y finalmente, la fase de contracción de la herida
empieza en el día tercero y sube rápidamente y tarda más o menos hasta el día 10 a 12 en llegar a su pico de la contracción de la herida, y de ahí baja también lentamente hasta el día 30, o sea, cumplido el mes, por decirlo así. Estas son las tres fases de la cicatrización: la fase inflamatoria, la fase de granulación y la fase de contracción. Que entre las tres, que no suceden independientemente, fíjense que hay interacciones entre ellas, terminan hasta el día 30. Definiciones. ¿Qué es una herida? Herida es una solución de continuidad normal de los tejidos. ¿Qué es reparación? Reparación es la sustitución de tejido destruido por tejido conjuntivo neoformado. ¿Y qué es regeneración? Regeneración es la sustitución de tejido destruido por otros histológicamente semejantes. Esa es la diferencia entre reparación y regeneración. En la reparación hística, o sea, la curación misma, hay dos procesos: la regeneración de tejido por células parenquimatosas y la sustitución por tejido conjuntivo, que es la fibrosis, que deja ya la cicatriz. La regeneración y la cicatrización son mecanismos similares. La regeneración requiere membrana basal íntegra. ¿Se acuerdan la membrana basal? Que es la capa, la primera capa de la epidermis que está en contacto con la dermis. Si la membrana basal está lesionada, se produce cicatriz. Clasificación de las heridas. Hay heridas de toda clase. La excoriación es una herida superficial por fricción. Es bien superficial. La excoriación es lo que llaman vulgarmente aquí en Cochabamba el rasmillado, ¿no? Rasmilladura, es una excoriación. Es bien superficial y sucede por esa fricción que uno experimenta al raspar con el suelo o con una pared. Eso se llama herida excoriativa o excoriación misma. Herida punzante, tiene que haber un agente puntiagudo para que produzca este tipo de herida. Un clavo, por ejemplo, o un cuchillo bien puntiagudo. Hay un orificio puntiforme de entrada y la profundidad de la herida es variable. Tan variable que puede ir desde milímetros hasta centímetros de profundidad. Una herida incisa es una herida lineal de bordes regulares y limpia. Esta herida incisa es producida por un bisturí. Solo el bisturí puede producir una herida lineal de bordes regulares y limpia. Una herida contusa es la que sucede cuando alguien da un golpe de puño en una cara de otra persona, por ejemplo, y es tan fuerte el golpe que logra reventar la piel. Entonces, esta herida tiene bordes irregulares, tiene un fondo anfractuoso y puede o no haber pérdida de sustancia. Generalmente son heridas contaminadas. Contaminación es un término diferente de infección, no se olviden. Contaminación puede ser una herida que puede tener poca cantidad de microbios y poco tiempo de producida la herida, pero infección ya es cuando hay abundante cantidad de microorganismos que producen ya la salida del pus franco, ¿no? Penetrante. Se llama penetrante cuando esta herida punzante es la misma, pero esta, cuando llega a una cavidad, se llama penetrante. Mientras no llegue a una cavidad, por ejemplo, a la cavidad abdominal donde están los intestinos, no se llama penetrante si es que no llega a una cavidad. Se llamaría punzante solamente.
Transfixiante. Una herida transfixiante es cuando los tejidos son atravesados en todo su espesor. Herida compuesta es una herida irregular, donde hay compromiso de varios tejidos. Abulsiva, también se dice abulsión simplemente, es cuando hay desgarro de tejidos y pérdida de sustancia. Una abulsión, por ejemplo, jóvenes, es cuando se levanta como una lengua un pedazo de piel, ¿no? Ya sea por un corte con cuchillo o una herida que ha logrado levantar una lengua a manera de un colgajo. Eso se llama abulsión de la piel. Está levantando la piel, pero la deja como un colgajo. Y complicada es una herida, se le dice complicado a cualquier herida asociada a una infección. Las heridas pueden ser agudas o pueden ser crónicas. Su nombre lo dice claramente, ¿no es cierto? Una herida aguda es cuando sigue un proceso de reparación ordenado y secuencial, con restablecimiento de la integridad anatómica y funcional. En cambio, una herida crónica es ese proceso de reparación sin lograr un resultado anatómico y funcional íntegro y sostenido. Es la falta del cierre espontáneo de una herida abierta. Aguda sucede en pocos días, ¿no es cierto? Crónica sucede en muchos días. Ya hemos visto las fases de la cicatrización, ¿recuerdan? Vimos ese gráfico de las tres fases. Y aquí las tenemos las tres fases. La fase inflamatoria, que también se la llama fase de coagulación, donde ahí intervienen vasos sanguíneos, plaquetas y leucocitos. Luego tenemos la fase proliferativa. ¿Te acuerdan que la fase inflamatoria duraba hasta 3 días, ¿no? Hasta 72 horas, teniendo su pico máximo a las 8 horas de la herida. La fase proliferativa o fibroplasia, que empieza a las 8 horas y termina a los 10 días. También se le llama fase de fibroplasia y es donde existe la mayor cantidad de síntesis de colágeno. Esta fase se caracteriza prácticamente por la síntesis de colágeno. Y finalmente tenemos la fase de remodelación, que es esa tercera y última fase que empieza al 10º día y termina en el día 30, donde ya termina prácticamente la cicatriz propiamente dicha. Esto no viene al caso del nivel en el que estamos. Mecanismos biológicos de cicatrización. Quiero que entiendan bien este mecanismo biológico de cicatrización. Hay 2 tipos importantes de cicatrización: la epitelización y la contracción. La epitelización se da cuando a partir de una membrana basal íntegra se van formando nuevamente esas capas. ¿Se acuerdan que la epidermis tiene capa basal, espinosa, granulosa, estrato lúcido y capa córnea? Pues la epitelización, cuando hay una capa basal íntegra, la capa basal, a partir de la migración de queratinocitos, se van dividiendo y recubren toda esa pérdida del espesor parcial de la piel o de las mucosas y llegan a formar nuevamente las 5 capas de la epidermis. Eso es epitelización. Va por capas, desde la capa basal hacia la superficie. La contracción es cuando no hay membrana basal, cuando la herida es más profunda y no hay de dónde puedan nuevamente migrar queratinocitos o multiplicarse las células. Entonces la herida va cerrando a manera de un anillo en forma centrípeta y hay un cierre espontáneo de las heridas cutáneas de espesor total. O sea, toda herida que se perdió todo el espesor de la piel o de órganos tubulares se va cerrando, dicen que a razón de 1 milímetro por día aproximadamente. Esa es la cicatrización por contracción. ¿Cuándo? Cuando es profunda y no hay membrana basal intacta como lo es en la epitelización. Este otro concepto simplemente es el depósito de matriz, que quiere decir la incorporación de fibroblastos
en todo este proceso con producción de una nueva matriz de tejido conjuntivo. La cicatrización tiene una secuencia, ya la sabemos, y hay una gran diferencia de la cicatrización primaria de la cicatrización secundaria. Esto no tiene importancia para ustedes. Tipos de cicatrización. La cicatrización por primera intención, ¿cómo se retrocede? Perdón, pero voy a retroceder un poquito para que veamos la de primera intención. Cicatrización primaria por primera intención. Este término lo van a escuchar siempre ustedes durante su carrera de medicina, sobre todo en la parte quirúrgica, y lo van a escuchar en su año de internado, y lo van a escuchar los que sigan alguna especialidad quirúrgica. Cuando escuchen decir hay una cicatrización por primera intención, ¿qué quiere decir? Que ha sido suturada. No se olviden nunca. Siempre van a escuchar, por primera intención significa sutura, ¿ya? Y todo esto que sucede ya es una parte de mucho detalle que para el tercer año de que están ustedes no es importante. Pero primera intención es sutura. Cierra inmediatamente la herida y se pueden quitar los puntos al cuarto, sexto, octavo día, dependiendo de la zona donde están ubicadas. La segunda intención, hay un cierre espontáneo o secundario. O sea, en la segunda intención, jóvenes, no hay sutura. Cuando ustedes oigan que algún médico dice, sáquenle los puntos y que cierre por segunda intención, dicen, cuando a veces hay un poquito de infección. Se está limpiando la herida, se saca un punto, 2 puntos, y se empieza a limpiar por dentro la herida, ya uno deja que esa herida se cierre por segunda intención. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que ya no interviene esa primera intención que significa sutura. Entonces es un cierre espontáneo de la herida que va cerrando por contracción, como les hablé hace un momento, por contracción que puede ser a razón de 1 milímetro por día, y va cerrando espontáneamente con el solo hecho de estar limpia la herida, curada diariamente, porque estamos hablando de que hemos retirado puntos en el caso de una infección, con el solo hecho que ya esté limpia, esa herida va a ir cerrando solita, ya no se necesita darle más puntos. Se podría darle puntos, pero la segunda intención quiere decir que no se le ha dado puntos y que va a ir cerrando sola. Es una aproximación, como dice aquí, fíjense, dice una aproximación de bordes por contracción. Es una cicatrización lenta porque no ha sido hecha por sutura y va a expensas del tejido de granulación. Cicatriz larga, retraída y antiestética. O sea, cuando ha habido una cicatrización por segunda intención, no esperen nunca una buena cicatrización. Tercera intención. Este término de tercera y cuarta intención no la van a escuchar. Es más teórica que práctica, pero hay que enseñarla. Primera intención, sutura. Segunda intención, sin sutura. Tercera intención se llama cuando la unión de las dos superficies de una herida en fase de granulación y donde se hace una sutura secundaria. Es decir, le quitamos unos puntos, o todos los puntos también puede ser, y dejamos que se sane solita, simplemente curándola día a día, esa es segunda intención. Pero si dejamos que vaya 2, 3 días y vaya cerrando solita, y llegue un momento en que, digamos, le daremos unos puntos, lo que ya iba cerrando por segunda intención, y le damos una sutura ya secundaria, eso se llama tercera intención. Y cuarta intención se le denomina esa herida grande
que no va a cerrar con puntos ni curando sola, sino que le vamos a poner injertos de piel. Entonces se llama una cura acelerada, colocando injertos en una herida, se llama cierre por cuarta intención. Repito que tercera y cuarta intención no son términos que los van a estar escuchando normalmente. Pero primera intención, que significa sutura; segunda intención, que significa curación de una herida; cicatrización por contracción sin sutura. Factores que afectan la cicatrización. Esto es muy importante. Esto ya es más clínica. Hay factores locales que afectan la cicatrización y hay factores generales. Los factores locales, tenemos el riego sanguíneo como principal factor local de cicatrización. Zonas donde hay mayor riego sanguíneo, obviamente cicatrizan mejor y más rápido. Por eso es que en algún momento yo les dije en clase teórica al principio, la cara, la cabeza en general, la cara donde hay mayor irrigación sanguínea, los puntos se pueden quitar al cuarto día y cicatrizan bien. En cambio, lugares donde hay poca irrigación, que son las partes más distales del cuerpo, como los dedos de las manos y de los pies, hay que quitar los puntos a las 2 semanas, porque si uno quita los puntos al cuarto, sexto, octavo día en un pie o en una mano, las heridas se abren. ¿Por qué? Porque el riego sanguíneo es menor. Entonces, lugares donde hay mayor riego sanguíneo, la cicatrización es mejor. Donde hay áreas denervadas, o sea, donde no hay nervios porque han sido seccionados en una herida, las áreas denervadas también tienen dificultad de cicatrización. Hematomas, lugares donde se forman hematomas, también tienen dificultad de cicatrización. De ahí que todas las heridas que se van a suturar, hay que evitar que hayan vasitos sangrantes. Se puede agarrar un electrobisturí y coagular los vasitos que sangran. Hay que hacer hemostasia, en pocas palabras. Y si no se puede hacer hemostasia con un electrobisturí, se podría, si hay algún vasito grandecito sangrante, hay que hacer una ligadura con un hilo de seda, delgado, por supuesto. Lugares con infección tampoco van a cicatrizar bien. Hay que limpiar las infecciones para que las heridas aceleren su cicatrización. Heridas protegidas del calor, protegidas del viento, protegidas del sol, etc., siempre tendrán mejor cicatrización que las que no están protegidas. La técnica quirúrgica es muy importante. O sea, quien hace la sutura con técnicas delicadas van a tener mejor resultado que quienes son suturados por personas que no tienen buen manejo de una técnica quirúrgica delicada para suturar. El material de sutura también es importante. No es lo mismo suturar con pinzas grandes que lastiman, con pinzas no adecuadas, con un portaagujas no adecuado, con hilos muy gruesos, por ejemplo, con sutura absorbible o no absorbible, en fin. Todo el material de sutura debe ser adecuado para acompañar a una buena técnica quirúrgica y tener buenos resultados de cicatrización. Y finalmente, el tipo de tejido. No es lo mismo la piel delgadita del párpado que la piel gruesa de la espalda, por ejemplo. El párpado, al tercer día uno puede retirar los puntos porque es la piel más noble del cuerpo humano para cicatrizar. ¿Por qué? Porque es una piel sumamente delgada. En cambio, la piel de la espalda es una piel bien gruesa, tan gruesa que generalmente hacen queloides o por lo menos cicatrices hipertróficas, si es que no hacen queloides, cuando se suturan en la espalda o los hombros o la región external. Entre los factores generales que afectan la cicatrización tenemos la edad. No es lo mismo suturar un lactante que suturar un adulto o que suturar un anciano. Ustedes saben que a medida que avanza la edad hay mayor dificultad de circulación sanguínea, entonces hay mayor dificultad de cicatrización. La anemia es un factor importante, por lo mismo que estamos hablando del riego sanguíneo.
Pacientes anémicos que están con enfermedad crónica, por ejemplo, tienen dificultad de cicatrización. Hay algunos fármacos que el paciente esté tomando que pueden producir también dificultad de cicatrizar. La desnutrición, todo paciente desnutrido, al igual que los anémicos, no cicatrizan igual que una persona bien nutrida con proteínas en el cuerpo, etc. La obesidad, factor muy importante también. Las personas obesas, cuando se sutura su piel, etcétera, tienen mucha dificultad de cicatrizar. A veces se abren las heridas también. Personas que tienen politraumatismos también tienen mucha dificultad. La hipoxia. ¿Por qué la hipoxia? Porque no les llega oxígeno a los tejidos. Tejidos que no les llega oxígeno tienen dificultad de cicatrización. La uremia, una de las entidades importantes, y las deficiencias de vitaminas, sobre todo de vitamina C, vitamina A y vitamina D, son las que participan mucho en la cicatrización. Hay trastornos genéticos del metabolismo del tejido conjuntivo, o sea, defectos de metabolismo de la colágena, sobre todo, y de los glucosaminoglicanos, que es de orden genético. Hay algunas enfermedades, son varias, pero por nombrar algunas solamente, tenemos la osteogénesis imperfecta, son pacientes que no tienen una formación adecuada de los huesos. Desde que nacen tienen este problema, se caen, se fracturan todo, parece que sus huesitos son de galleta, o sea, no tiene esta desgracia que no pueden golpearse porque se les rompen los bracitos, las piernitas permanentemente. El síndrome de Ehlers-Danlos, no sé si son los más comunes estos dos, el de Marfan y la epidermolisis bullosa son muy poco frecuentes. El síndrome de Ehlers-Danlos son las personas que tienen las articulaciones muy elásticas. Podemos ver en los circos esas personas que hacen contorsiones, que doblan los dedos, pero totalmente hasta atrás, donde no podemos normalmente nosotros. Tienen mucha elasticidad en los tendones, en los músculos, en las articulaciones, etc. Factores que contribuyen a la infección de la herida. Hay factores que contribuyen a que una herida pueda permanecer limpia o se pueda infectar. Uno de ellos es el cirujano. Curiosamente, dependiendo de que el cirujano haga una buena técnica quirúrgica, y una buena técnica quirúrgica no solamente implica en que sabe agarrar el portaagujas y pasar una aguja a través de la piel, no solo es eso, también implica que el cirujano debe quitar todos los tejidos desvitalizados. Eso se llama debridar. Cuando encontramos tejidos desvitalizados, tenemos que cortarlos con bisturí, porque si los suturamos, esos tejidos que ya no tienen irrigación, se van a necrosar en un par de días y van a cerrar por segunda intención y van a hacer cicatrices desastrosas. El cirujano tiene que ver si está la piel con circulación local, si no tiene que dejar hematomas en la zona, ni cuerpos extraños. Cuando hablamos de cuerpos extraños, hablamos de esas personas que se caen en tierra, se les entran a las heridas a veces vidrios, a veces piedras pequeñitas. Entonces, hay que primero anestesiar al paciente antes de pensar en dar puntos, ni de siquiera de limpiar. Hay que poner anestesia local en la herida y ya con anestesia local proceder a limpiar, pero exhaustivamente, y quitar todos los cuerpos extraños que podamos encontrar. Y si hay vasitos que están sangrando, tenemos que coagularlo. Todo esto depende del cirujano. O sea, es un factor el cirujano para que la infección se dé o no se dé en una herida. Los microorganismos también son importantes, porque si no hubieran microorganismos, no hubieran infecciones, ¿no es cierto? Los microorganismos producen infecciones naturales, que pueden ser endógenas de la propia persona o pueden ser exógenas, que son los más comunes que provienen del exterior. El paciente también tiene
algo que ver en que contribuya a que su herida se infecte o no se infecte. Si el paciente tiene una enfermedad intercurrente, por ejemplo, anemia, como estábamos hablando hace un momento, o sea, diabético, o la medicación que toma interfiera también en la cicatrización, o una respuesta inmunológica, o una infección activa en otro lugar, en fin, todas estas cosas son dependientes del paciente. Por tanto, hay 3 factores que contribuyen a la infección de la herida. El cirujano, con toda la técnica y todos los cuidados que tiene que hacer, los microorganismos, que pueden ser de dentro del organismo humano o fuera de él, que son los que producen la infección, o relacionados con el paciente y sus enfermedades propiamente dichas. ¿Qué son los queloides y las cicatrices hipertróficas? En general, la gente, y seguramente ustedes que me están escuchando también, estoy casi seguro, les digo porque yo recibo todos los días gente de este tipo. Casi todas las personas a uno le cuentan la historia de que tienen queloide. Todo el mundo tiene queloide. Yo no sé de dónde se han inventado, ni siquiera saben qué es queloide, y dicen, doctor, por si acaso yo tengo queloide. Y yo al tiro les digo, ¿dónde tiene queloide? Muéstrame un queloide. Y me muestran una cicatriz normal, porque hay cicatrices normales. La cicatriz normal es la que se nota que es una línea, ¿no es cierto? Una línea o a veces ligeramente sobresalida, muy pequeñita o ligeramente anchita. Todo el mundo que se ha hecho una herida o lo han operado de algo, todo el mundo tiene una cicatriz, pero son cicatrices normales. El queloide es otra cosa, totalmente diferente. El queloide es una cicatriz monstruosa, gruesa, dura, ancha, elevada, que pica o duele, o a veces ambas cosas. Por ejemplo, mírense un dedo, cualquier dedo que quieran de su mano, el meñique si quieren, cualquier dedo. Eso es un queloide, que su dedo fuera su cicatriz y pónganlo sobre la piel de su muñeca o del brazo. Pongan el dedo encima y si ven una cicatriz como su dedo, eso es un queloide. Entonces, mis mismos colegas cirujanos o médicos en general que me mandan pacientes, me mandan como queloides, un montón de cicatrices normales. Les prometo que 9 de cada 10 cicatrices etiquetadas como queloides, 9 de ellas son normales. Queloides no son muy comunes. Así que aprendan desde hoy a no llamarle queloide a cualquier cosa, por favor, porque suena bien feo. La cicatriz normal es la cicatriz que todos vemos por ahí, que todos tenemos en algún lugar de nuestro cuerpo por una herida que nos hemos hecho o una cirugía de apéndice o de cualquier cosa. Esa es una cicatriz normal. Hay cicatrices anchas, así se llaman también, anchas, que son planitas, pero anchas. Tienen 3, 4, 5, 6 milímetros de anchura, pero son bien planitas. Esa se llama cicatriz ancha. Eso no es queloide. El queloide ya les dije que es algo monstruoso que sobrepasa los bordes de lo que fue la herida normalmente en anchura y en altura. Eso es un queloide. Y la hipertrófica es una cicatriz intermedia entre lo normal y el queloide. O sea, es una cicatriz que tiene su solevantamiento y su anchura, pero que respeta los bordes de la herida, de la cicatriz. Que no llega a ser queloide, pero que sí es un poquito más crecida, más dura, más molestosa que la normal. Por eso se llama hipertrófica. Entonces, viene la cicatriz normal, la hipertrófica, y mientras más gruesa y fea es queloide. Pero el queloide, les repito, es algo bien, ustedes ven un queloide una vez y nunca más se olvidan. Y la cicatriz ancha, que es planita, bien planita, pero como su nombre lo dice, ancha. Entonces, ¿qué hay en el queloide? Hay un crecimiento fibroso exagerado. Por eso es que en ambos, en queloide hipertrófica, se las ve exagerado, porque la fibrosis es exagerada, más exagerada en el queloide que en la hipertrófica. Es un problema estético y funcional.
Es funcional porque a veces estas cicatrices están localizadas en pliegues de los dedos, de la muñeca, de la axila, en el cuello, etc. Entonces son problemas funcionales. Y son, por supuesto, estéticos porque se ven feas. Estas cicatrices sí que se ven feas. ¿Y qué es lo que pasa? Hay un abundante depósito de glicoproteínas y colágeno. El cuerpo humano envía gran cantidad de colágeno a esa zona. Lo necesario para reparar, ya reparada la cicatriz, pero el cuerpo, como tiene algún problema genético, sigue enviando colágeno como si faltara. Y es por eso que se va produciendo esa gran cantidad de cicatriz. En nódulos de fibras arremolinadas y desordenadas. Si viéramos en un microscopio un corte de un queloide o una hipertrófica, vamos a ver cómo las fibras se arremolinan y se pone en una forma desordenada. La hipertrofia, ya se los dije, pero lo repetimos aquí, la cicatriz hipertrófica es una cicatriz elevada, pero en la línea normal de la incisión o de la lesión, que tiende con el tiempo a regresar. O sea, hay tendencia, pero no todas regresan a la normalidad. En cambio, el queloide es una cicatriz que rebasa los límites de la herida en altura y en anchura, y es invasivo, recidivante, y además pica y duele. O sea, hay prurito y hay dolor. A la tercera semana, esto como corolario, podemos ver un enrojecimiento, prurito y dolor en esas cicatrices que están con tendencia a la hipertrofia y al queloide. Tratamiento. Lamento decirles que no hay tratamiento para el queloide, pero sí hay cosas que se pueden hacer para tratar de minimizar un poco o ayudar a que no se formen, porque es una cicatriz que uno la quita y vuelve a salir. Es cueruda, como decimos vulgarmente, ¿no? Hay una predisposición familiar en este tipo de cicatrizaciones queloides e hipertróficas. O sea, hay una disposición genética en las personas que heredan del papá o de la mamá o de algún abuelo. No quiere decir que si tu papá tiene queloide, todos los hijos van a tener queloide. No, pero hay una predisposición y algunos de los descendientes o algunos de los descendientes pueden heredar esta disposición genética. La piel oscura, sobre todo los negros, los que consideramos negros del África, de Norteamérica, de los yungas, en fin, tienen mayor predisposición a ser queloides. Se van a fijar los negros cuando tienen cicatrices, generalmente son bien, pero bien monstruosas sus cicatrices, generalmente. Los blancos no debemos de alegrarnos. No tenemos la tendencia al queloide con mucha frecuencia, pero sí tenemos mayor tendencia al cáncer de piel. Así que no se alegren mucho los que son muy blancos. Con mucha exposición solar a lo largo de la vida, la mayor parte de la gente, sobre todo los que tienen mayor ascendencia anglosajona, tienden a ser en la época de los 50 años para adelante cáncer de piel en algunas partes del cuerpo. No todos, pero una buena mayoría. El queloide es bien común en el lóbulo de la oreja. Fíjense que hay personas que tienen aretes. Hoy en día ya podemos decir que hombres y mujeres, porque en mi época los hombrecitos no se ponían aretes. Ya he notado que nuestros hijos y nietos, etcétera, ya se ponen aretitos, los que los dejan sus padres, por supuesto, y muchos de ellos llegan a la consulta, hombres y mujeres, con queloides horribles en los lóbulos auriculares. Difíciles de manejar, jóvenes, porque uno los quita, deforma el lóbulo al quitarlos, deforma la oreja y lo peor es que vuelven a salir. En los hombros, no se olviden que los hombros también son queloidógenos, aún en las personas que no tienen la tendencia genética al queloide. La cara anterior del tórax, o sea, la región external, nunca, pero nunca se aprieten ni un granito ni un mochito en la región del esternón.
ni se hagan sacar un lunarcito ni nada de esa región, porque el 95% de las personas que hacen eso hacen queloides horribles en la región external. Hasta en los hombres se ve feo un queloide ahí. ¿Cómo será en una dama, en una mujer? Se ven, hay gente que se deprime tanto por un queloide en la región external que nunca más se colocan un vestido o una ropa con un poco de abertura en la parte superior. Los brazos también con alguna frecuencia hacen queloides y la espalda. Siempre les digo yo, la espalda, los hombros y la región external son las zonas más queloidógenas del cuerpo humano. El lóbulo retroauricular también y los brazos con menos frecuencia. ¿Cómo se manejan? Se manejan con inyecciones intralesionales de corticoides. No cualquier corticoide. Tienen que ser corticoides de depósito. ¿Qué quiere decir corticoide de depósito? Porque hay un montón de corticoides. El corticoide de depósito es aquel corticoide que se coloca en la parte que ustedes la depositan en la piel o en la cicatriz en este caso, y que no se va ese corticoide a ninguna otra parte. No se empieza a difundir hacia adentro del organismo, no se va hacia los pulmones, no se va a ninguna parte. Donde ustedes inyectaron el corticoide de depósito, ahí se queda. Por tanto, se inyecta dentro del queloide y se queda dentro del queloide y empieza como a desinflarlo al queloide. Es un antiinflamatorio potente. No se olviden que los corticoides son antiinflamatorios los más potentes que hay. Y la triamcinolona es el principal corticoide de depósito que se coloca en los pacientes que tienen queloides. Vienen en frasquitos pequeños y no basta con una infiltración, hay que infiltrar 3, 4, hasta 5 veces. Son dolorosas las infiltraciones, pero es la única forma de, como les digo, de desinflar los queloides. No los hacen desaparecer, no vayan a creer que desaparecen, simplemente los aplanan. Siguen siendo anchos, etcétera, pero más planos. No se ven ya tan voluminosos. Eso hace la inyección de corticoides. La compresión elástica, para mi gusto, es el mejor tratamiento que hay para los queloides. La gente que sufre grandes quemaduras en cara, en manos, en piernas, etcétera, hay que ponerles prendas de compresión elástica para evitar el queloide. Ya dados de alta los quemados, se tienen que hacer por eso ven algunos quemados con máscaras en la calle, con guantes, con brazos, con tórax, con todo, porque son prendas de compresión fabricadas, hechas a medida para cada persona y tienen que usarla durante... El problema de la compresión elástica es que hay que usarla 1 año o año y medio o a veces hasta 2 años para que haga un buen efecto. Eso es, como les digo, para prevenir el queloide, pero para manejar el queloide también son útiles. Si ustedes le ponen compresión a una zona donde hay un queloide por 1 año o 2 años, van a ver cómo produce lo mismo que la inyección de corticoide intralesional. Hay gel de silicona, venden así unos pedacitos para cortar y ponerse sobre el queloide. Sinceramente, yo lo veo muy teórico esto, yo he probado varias veces, no he visto muy buenos resultados, quizá algo, pero nunca comparado con la compresión o con la inyección intralesional de corticoides. Hay cremas de corticoides que no hacen nada. Les digo que no hacen nada porque son todas las onceras que venden en las farmacias, Restauren, se ponen de moda por temporadas, Cicatricure, toditas esas cremas tienen corticoides. ¿Qué hacen? Nada. ¿Quieren gastar dinero? Compren. Pónganse 1 año entero y van a ver que no les producen ningún efecto. El ácido retinoico también se dice que hace algún efecto, pero yo no veo mayores problemas, mayores ventajas. La radioterapia superficial sí es efectiva. La radioterapia, ustedes saben que se usa en la cura del cáncer. La cobaltoterapia, por ejemplo, han debido escuchar hablar.
cuando se opera a alguien de cáncer y son tumores que son sensibles a la radioterapia, porque hay algunos que son sensibles a la radioterapia y otros a la quimioterapia. Los que son sensibles a la radioterapia se operan de cáncer, se quita la zona operada y se los manda a radioterapia por un tiempo, por algunas sesiones, ¿no es cierto? Para que supuestamente esta radioterapia haga efectos sobre las zonas adyacentes al cáncer, con resultados variables. Se ha visto que lo que hace la radioterapia es disminuir la mitosis exagerada que hay en el cáncer. Ustedes saben que el cáncer, las células malignas se multiplican súper rápidamente. La célula maligna se multiplica 3, 5, 10 veces más rápido que una célula normal. Entonces la radioterapia lo que hace es cortar esa mitosis tan acelerada y ayuda de alguna manera a evitar que se prolifere el cáncer. ¿Qué hacen los queloides? Lo mismo. Aunque no es un cáncer el queloide, pero sí se multiplican, o sea, hay una cantidad exagerada de colágeno, etcétera. Entonces la radioterapia hace que se evite esta acumulación exagerada de colágeno. Cirugía de láser. Para los que no saben exactamente qué es el láser, pero andan recomendando que se hagan láser, porque eso es también tema de todo el mundo. Llegan a la consulta pacientes con diferentes, que con lunares, para operarse la nariz, para operarse de tanta cosa, y todos llegan con que les ha dicho su amigo o su primo de que con láser. La gente cree que el láser es una máquina milagrosa, deben creer, supongo, milagrosa, que viene de Júpiter o de Marte, que es extraterrestre y que realmente es espectacular, ¿no? O sea, que hace milagros. En pocas palabras, hay gente que cree que el láser cura desde la caspa hasta la melancolía. O sea, creen que cura todo, ¿no? Y no es así. El láser es una herramienta más que tenemos en algunas cosas, sirve para algunas cosas, para otras no. Y no tiene nada de milagroso, les voy a decir, ni nada de especial. En oftalmología sirve para algunas cosas, para dejar de usar lentes, por ejemplo. Se llama queratotomía radiada, lo que hacen con el láser. Y para una que otra cosa que queman algunas cositas de la piel, pero no crean que es lo que cree la gente que dice ser el láser. O sea que en cicatrices yo nunca he visto milagros con el láser. La electroestimulación tampoco. Se habla también de tópicos con retinoides o interferón, con resultados sumamente dudosos. En pocas palabras, jóvenes, les dije al principio y se lo repito al final, no hay tratamiento para el queloide. Podemos hacer cosas por mejorar, podemos hacer. Por ejemplo, operar al paciente si tiene un buen queloide, sacárselo y bombardearlo ya sea con inyecciones intralesionales de corticoides desde el momento de la cirugía, o hacer compresión elástica por 1 año o 2 años, o hacer radioterapia superficial. Esas son las 3 cosas que yo les puedo decir. O inyectar corticoides intralesionalmente, o comprimir con prendas elásticas, o hacer radioterapia superficial. Y también se pueden hacer tratamientos mixtos. Hacer la cirugía, más inyectar corticoides, más comprimir, hacer compresión elástica, o mezclar radioterapia con compresión, etc. Se pueden hacer tratamientos. Hay tantas cosas que se intentan, fíjense, tantas cosas que se intentan hacer. ¿Por qué? Porque no hay un tratamiento efectivo. Todos, hasta por ahí nomás, mejoran algunas cosas. Ahora vamos a hablar de las heridas. Ya nos cansamos de hablar de queloides. Las heridas, todas se tienen que tratar, ¿no es cierto? Hay lesiones que amenazan la vida, como obstrucciones respiratorias, choque, hay lesiones que por hemorragia pueden producir la muerte, lesiones neurológicas. Hay que evaluar las lesiones asociadas, fracturas, secciones nerviosas, pérdidas funcionales. Hay patologías previas al trauma o la lesión de la herida que estamos hablando. ¿Y cómo se deben de manejar las heridas?
Ya les dije hace un rato, les repito por última vez. Primero, llega el paciente con la herida, lo primero que hay que hacer, no hay que limpiar, no hay que suturar. Lo primero es anestesia local. Si son heridas pequeñas, etcétera, anestesia local. Se inyecta silocaína con epinefrina. Generalmente se debe hacer con epinefrina, excepto en los dedos de manos y pies. ¿Me entendieron bien? Excepto en dedos de manos y pies, la silocaína con epinefrina se debe poner en cualquier parte del organismo. Es mentira, y publíquenlo si quieren, y digan, el doctor García nos ha dicho, cuando estén en el año de internado, porque la mayoría de los médicos le tienen pánico a la epinefrina. Dicen que si se pone en la nariz, se va a necrosar la nariz. Que si se pone en el lóbulo de la oreja o en cualquier parte de la oreja, se va a necrosar la oreja. Eso es falso, eso es mentira. El que dice eso, lo dice por ignorancia, porque nunca ha leído. Porque el que lee se va a dar cuenta que eso no es cierto. La silocaína con epinefrina se debe usar en todas partes del cuerpo, excepto en los 20 dedos que tenemos en el cuerpo, que son 10 de la mano y 10 de los pies. ¿Por qué? Porque es una circulación terminal, porque ahí no hay más que un vasito sanguíneo que de 1 milímetro de diámetro, que al bloquearlo podemos producir isquemia prolongada. Pero la nariz y las orejas jóvenes y la lengua son zonas sumamente irrigadas que no son terminales. Y yo no podría operar una nariz, se los digo sinceramente, sin llenarla de silocaína con epinefrina. Porque si no le pongo silocaína con epinefrina, puede sangrarme toda la cirugía y no me deja operar. Igual las orejas. Así que las únicas contraindicaciones para poner epinefrina con la silocaína son los dedos de manos y pies. Ya anestesiada la zona, porque si son muchas heridas se hace anestesia general en el paciente. Pero la ventaja de la anestesia local con epinefrina es que le estamos bloqueando el dolor y estamos produciendo vasoconstricción por la epinefrina, y el tiempo de sangrado va a ser mucho menor que si no le pusiéramos epinefrina. Y si la anestesia con silocaína duraba 20 minutos, ahora va a durar 40 minutos. O sea que tiene sus dos grandes ventajas la epinefrina. Se hace una buena limpieza, un lavado exhaustivo de la herida y tejido circundante, porque no es solo la heridita que vamos a lavar, también todos los tejidos circundantes, con agua y jabón, sin miedo. El agua y jabón no hacen daño. Hay gente que le tiene pánico al agua y al jabón. Yo opero y al día siguiente el paciente debe de bañarse con agua y jabón, por si acaso. Luego se usan antisépticos para la eliminación mecánica y una irrigación con los mismos antisépticos. O sea, una buena limpieza con un lavado exhaustivo de la herida y luego el uso de antisépticos es una forma de lavar bien las heridas. Luego, y eso no le duele al paciente porque ya está anestesiado. Luego, el debridamiento quiere decir lo que les dije a un principio, escisión de los bordes irregulares para tener márgenes uniformes. Cuando las heridas son estrelladas o irregulares, con un bisturí se van cortando todos esos bordes irregulares para tener dos heridas con márgenes uniformes. Además de quitar tejidos desvitalizados que no van a servir para suturar. La sutura primaria se llama primaria hasta las 24 horas de la herida. Dentro de las 24 horas, cualquier herida que se suture se llama primaria. Y se dan antibióticos sistémicos si es que son heridas sospechosas de contaminación. Entre 24 a 36 horas se debe hacer un reavivamiento de los bordes. ¿Qué quiere decir? Que pasadas las 24 horas, ya yendo casi a los 2 días, si uno encuentra una herida en esas condiciones, tiene que raspar los bordes con un bisturí, o reavivar quiere decir también hacer un debridamiento o escisión de los bordes, o simplemente raspar los bordes para que sangren, porque si uno no raspa pasadas las 24 horas, no cicatriza bien. Y después de las 36 horas o 48 horas, cierre por segunda intención. ¿Se acuerdan qué era segunda intención? Quiere decir ya no suturar, dejar a que solo curando se vayan cerrando las heridas. Pero eso no es tan cierto, porque después de las 36 a 48 horas
no estamos condenados a una segunda intención. Si queremos, procedemos a hacer el debridamiento y tenemos heridas nuevas como si las hubiéramos hecho ese momento y podemos suturarlas tranquilamente. En heridas profundas se deben hacer suturas por plano, ¿no? Hay que suturar, si el músculo está dañado, suturar el músculo, suturar el tejido celular subcutáneo y la piel finalmente. El catgut o el ácido poliglicólico, 3 a 5 ceros en músculo o aponeurosis o tejido celular y dermis. ¿Qué es el ácido poliglicólico? Es el Vicryl. Y la polidioxanona es el Dexon. Entonces son suturas absorbibles. El catgut también es absorbible, solo que el catgut les recomiendo que solo lo dejen para las mucosas, tanto el catgut simple como el cromado para mucosas. Todos los demás hilos absorbibles en 3, 4 y 5 ceros podemos usar en músculos, aponeurosis, tejido celular y dermis. Para la piel se aconseja siempre el nylon. Es el mejor hilo de sutura no absorbible y que se debe usar en la piel. Se puede usar 3 ceros en las zonas como la espalda, por ejemplo, en los brazos, en el abdomen. 4, 5 y 6 ceros, a medida que van mayores ceros, es más delgado el hilo. Para la cara, por ejemplo, 5 o 6 ceros, para los párpados mejor si son 6 ceros. Y la aguja atraumática. Ya saben que la aguja atraumática es aquella que viene enhebrada automáticamente con el hilo, ¿no es cierto? Y que tienen punta triangular. Para que puedan suturar piel, la punta tiene que ser triangular de la aguja y todos los hilos de nylon traen punta triangular. ¿Por qué? Porque son para piel. Si no hay nylon, usen seda. Es el hilo de segunda elección en la piel. Puntos separados se debe hacer siempre cuando la sutura tiene sospecha de contaminación o infección. Y sutura continua intradérmica, solamente háganla cuando están seguros de que es una herida que no tiene infección ni está contaminada. Porque si esta herida que se ha hecho puntos separados se abre porque se infecta, uno puede sacar un punto o 2 puntos y curar todos los días la herida y no necesita abrir todos los puntos. En cambio, si le hiciste sutura continua intradérmica y se infecta, tienes que sacar toditos los puntos porque la herida completa se va a abrir. Por tanto, la sutura continua intradérmica o cualquier sutura continua solo debe hacerse cuando hay seguridad que la herida no está contaminada y menos infectada. No ajustar los puntos, no hay que apretar los puntos porque esto forma edemas en los bordes de la sutura. La aproximación de los bordes debe ser suave. Cuando uno hace el nudito para suturar 2 extremos, lo necesario para que se junten los dos bordes de la piel. Cuando uno aprieta demasiado, produce edema y puede producir necrosis. Profilaxis antibiótica, antirrábica y antitetánica. Si la herida viene con sospecha de infección o contaminada, hay que dar antibiótico. Siempre. Si es mordedura de animales o de ser humano, inclusive algunos tienen rabia, creo, hay que dar la vacuna antirrábica, siempre que el animal no tenga vacuna. Si el animal tiene certificado de vacuna, no es necesario dar la vacuna antirrábica. La antitetánica sí se debe poner en todos los pacientes que sufren heridas. Medidas generales, hay que nutrir bien al paciente. Si es un paciente desnutrido, hay que darle mucha proteína para que pueda cicatrizar bien. En los quemados, por ejemplo, tenemos que nutrir bien a los pacientes con dieta hiperproteica, porque un estado anémico o hipoproteico no contribuye en nada a la cicatrización. Vitaminas, ya les dije, las principales son la vitamina C en la cicatrización y las vitaminas A y D también. Analgésicos de rigor a todos los pacientes, analgésicos y antiinflamatorios. Curaciones o lavados, eso es muy relativo.
Si son heridas limpias, no necesitan curaciones. Solamente a las 24 horas ya deben de bañarse los pacientes. Y apósitos o vendajes también hay que valorar esa posibilidad. No necesariamente son urgentes los apósitos o los vendajes. Las primeras 24 horas sí puede ser, pero después de que uno ya se bañó al día siguiente, a los 2 días, ya no son muy necesarios. Retiro de suturas de acuerdo a la región y la tensión de los bordes. Ya les dije en alguna clase de las primeras que di, en la cara, que es la zona más irrigada, 4 a 5 días se deben retirar los puntos. A medida que nos vamos alejando de la cara, en el tórax, por ejemplo, y abdomen, a la semana. Igual en los brazos y los muslos podemos sacar a la semana los puntos. Pero ya en las piernas y los antebrazos debemos de sacar los puntos a los 10 días, no antes. Y ya hablando de manos y pies, 2 semanas. Cuidado, y esto les repito a ustedes porque aquí en Cochabamba es muy normal decir mi pie y se agarran su rodilla o se agarran su muslo. Eso no es pie, jóvenes. Pie es del tobillo para abajo. Entonces, mucho cuidado con esa expresión cuando hablen con los pacientes. Mi pie le llama el vulgo aquí en Cochabamba a cualquier parte de la extremidad inferior. Y cuando yo digo pie me estoy refiriendo al pie, propiamente dicho. Ahí se sacan los puntos en 2 semanas. Mano igual. Mi mano, dicen, y se agarran su antebrazo, se agarran su brazo. Eso no es mano. Mano es de la muñeca hacia distal. Ahí se sacan los puntos a las 2 semanas. Si ustedes sacan puntos a los 10, 12 días, se pueden abrir los puntos. ¿Por qué? Porque son lugares sumamente distales. Bien, joven. Con eso hemos terminado lo que se llama el tema de cicatrización y he terminado también mi participación en las clases teóricas de técnica quirúrgica. Faltan algunos temas que les van a dar otros colegas y que de alguna manera van a ser los últimos para ya tener temario para el tercer parcial. En las clases prácticas pueden preguntar todo lo que se habla en la teoría para poder, si es que algo no les ha quedado claro, no les pregunto ahorita que me hagan preguntas porque ya es muy tarde, no quiero retrasarlos más de la cuenta y les pido 1000 disculpas por los problemas que tuvimos para empezar, pero estuvimos a punto de postergar la clase para otro día. Y la verdad que fue mejor hacerla ahora que buscar otro día que los perjudique a ustedes. Muchas gracias por su atención y nos vemos en los exámenes.